historia de Hidalgo se escribe día con día, día con día. Parte importante son los medios de información y sus personajes. Personajes de la comunicación. Muy buenas tardes, bienvenidos a Personajes de la Comunicación, un espacio de Bulbo Radio Experimental, la radio elaborada por los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación para los alumnos de todas las licenciaturas que conforman el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Transmitimos en vivo desde el ICSU y el día de hoy en Personajes de la Comunicación nos acompaña nuestro coconductor David Padilla. Bienvenido, David. Gracias, buenas tardes. Telma Rivas, nuestra voz en off, quien prepara las cápsulas de este programa. Y por supuesto tenemos un invitado de lujo, realmente de lujo, Eduardo Gómez Mora, que es presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Hidalgo. Un personaje con una trayectoria de más de 30 años en la radiodifusión en nuestro país y que viene el día de hoy a compartir con nosotros. Bienvenido, Lalo. Les recuerdo que este espacio está dedicado a los periodistas y comunicadores en activo para conocer su trayectoria, su formación y su desempeño, pero sobre todo para intercambiar algunos puntos de vista e ideas con ellos y con el alumnado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Soy Joel Sánchez Rodríguez, les doy la bienvenida a todos ustedes, cedo el micrófono a nuestro compañero David Padilla. Gracias, Joel, buenas tardes. Bueno, nada más recordarles, nos escuchamos a través de internet en brebulboradioexpert.wix.com /bulboradio.exp, ahí nos podemos escuchar. También, si lo prefieren desde su teléfono móvil, descargan la aplicación de TuneIn y ahí buscan Bulbo Radio Experimental. Agradecemos a quien nos sintoniza en internet, quien nos sintoniza en el lobby de comunicación, y bueno, alguna duda, aclaración que tengan, se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales de la radio, que estamos en Facebook como Bulbo Radio Experimental y en Twitter @BREBulbo. Y agradecemos también a nuestro compañero Eduardo Cervada, director de Bulbo Radio, que está en los controles y que además es quien nos boicotea nuestra publicidad, nos quita los anuncios de los pizarrones de avisos, y le damos la bienvenida a Eduardo Gómez Mora. Lalo, un lujo que estés con nosotros. Gracias, Joel, al contrario, yo soy el que agradece la invitación. A ti, por supuesto, también saludo con gusto y también le agradezco pues el que nos hayan dado esta oportunidad, a Telma, a David y a todos, bueno, quienes conforman este equipo de producción, por supuesto a la carrera de comunicación que hoy pues nos abre este espacio. Eduardo Gómez, queremos que nos platiques primero, ¿quién es Eduardo? ¿Quién es Lalo Gómez, tan conocido en el gremio y que hoy nos visita y que lo agradecemos mucho? No, hombre, al contrario, nuevamente, pues mire, Eduardo Gómez es un hijo adoptivo del estado de Hidalgo. Yo llegué aquí hace 30 años, en el 85, luego de los sismos, un mes después de los sismos del 85. Desde entonces estoy aquí en el estado de Hidalgo, ya me casé aquí en el estado, tengo 3 hijos hidalguenses y pues una vida, una carrera pues hecha aquí en el estado, donde he pues trabajado en los medios locales y pues ya me siento hidalguense, ¿no? Ya digamos de los 53 años que tengo, ya son más los que tengo viviendo en Hidalgo, y obviamente eso me hace sentirme orgullosamente del estado también. Háblanos un poco de tu formación. Bien, mira, yo tuve la oportunidad de, bueno, estando en el Distrito Federal, de estudiar allá. Estudié el Colegio de Ciencias y Humanidades en el CCH Vallejo, una escuela de mucha tradición en nuestra ciudad de capital, y pues por ser una institución educativa de la UNAM, tuve la oportunidad de ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde cursé la licenciatura en Comunicación. En aquel tiempo, el nombre que tenía hoy es Ciencias y Técnicas de la Comunicación. En aquel tiempo la licenciatura se llamaba Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva. Ese era el nombre, vamos, así dice mi título profesional. Y tuve la oportunidad de cursar allá del 80 al 84
salí yo en septiembre del 84, pero con la oportunidad también de ser un apasionado del periodismo, de la comunicación, y pues ingresar desde estudiante propiamente con la parte esta del servicio social a Canal 11. Y ustedes recordarán seguramente en esa época, bueno, a lo mejor no lo recuerdan porque no lo vivieron, pero sí porque son estudiosos de los hechos que van construyendo la historia. A lo mejor David sí lo A lo mejor David sí, lo que estoy viendo, es como tragaños David, pero a lo mejor él sí se acuerda, y igual y hasta estuvo ahí, ahorita lo vamos a ver. El 19 de noviembre del 84 hubo un hecho pues que marcó al Distrito Federal con la explosión de San Juanis Huastepec. De San Juanis Huastepec. Entonces, yo estando como colaborador de servicio social en Canal 11, pues hubo la posibilidad de salir a reportear, además estando muy nuevecito, o sea, fue esto como un evento importante que me abrió las puertas, pero así de lleno y de sopetón del periodismo, y fue la verdad un hecho importante para mi vida periodística, porque bueno, de ahí pues ya se sucedieron muchos otros, pues, pero ese lo recuerdo por haber sido el primero y estando todavía de nuevecito en el servicio social. Me quedo a seguir ahí mi servicio social, y en el 85, sí es más conocido el evento trágico también que vivió el Distrito Federal en septiembre con los sismos, que también estaba yo ya concluyendo mi servicio social en Canal 11, que ya lo había concluido, son 480 horas, pero pues uno apasionado del medio, y además me habían dado la oportunidad de estar en Canal 11, pues no le iba yo a desaprovechar. Me seguí otro poquito más y tuve también la posibilidad de ir a reportear en los sismos del 85, de salir, porque ahí lo que se necesitaban era gente, y bueno, todo el Distrito Federal, ustedes lo recordarán, estaba devastado en muchas áreas, muchas zonas, y pues los reporteros no eran suficientes, entonces nos pidieron que agarráramos un equipo y que saliéramos también a rescatar información, a ver qué encontrábamos, y bueno, tuve esa oportunidad. Ya el mes siguiente de septiembre es cuando yo me vengo para el estado de Hidalgo, y ya la otra parte es de aquí del estado. Te estrenaste en los medios con dos hechos sumamente traumatizantes, sí, para la sociedad mexicana. San Juanis Huastepec, sin duda, la cobertura informativa representó graves riesgos realmente, sí, para quienes estuvieron ahí. Yo todavía recuerdo a las reporteras señalando las grandes esferas de gas que estaban que durante varias horas estuvieron, que estaban generándose explosiones, hubo pérdidas humanas muy lamentables, y lo de los sismos, sin duda. Y que fíjate, déjenme comentarles algo, porque bueno, esto es parte de la riqueza que uno como periodista va adquiriendo. Fue un trabajo, sin duda, como tú bien lo señalas, de riesgo, fue un trabajo emocionante como periodista, pero fue un trabajo que al final de cuentas sirvió de poco. Las imágenes eran muy crudas, la realidad es que lo que se veía pues ahí era muy dramático, y que seguramente recuerdan las imágenes que pasaron por la tele, que seguramente todavía muchas andan por ahí en internet, pero esas imágenes realmente las grabó Sepropie, lo que anteriormente no recuerdo cómo se llamaba, pero era el mismo centro de producción de la Presidencia de la República, y las imágenes que nosotros transmitimos en Canal 11, las que transmitió Televisa, TV Azteca y los medios de comunicación de la época, no fueron las que nosotros recogimos. Curiosamente, fueron imágenes que se nos dieron por medio de la SCT, entonces se le llamaba por piso 2, que era, ellos te mandaban el corte de prensa, y esto era lo que se tenía que manejar, porque pues las imágenes, insisto, que nosotros teníamos eran mucho más, o sea, rebasaban y con mucho las que podías ver en ese momento en la televisión. Entonces dijeron, no queremos amarillismo, no queremos algo más dramático de lo que ya es, entonces se van con este corte de información, y así todas las televisoras se uniformaron y sacaron únicamente las imágenes que mandó Presidencia de la República. Hubo una censura previa por humanidad. Pues sí, en este caso podríamos pensar que fue esa sensibilidad a no herir susceptibilidades que pues todavía a la fecha puede haber, ¿no? De gente que sea muy sensible a ver ese tipo de imágenes, y que pues no era conveniente a lo mejor meterlas así en televisión abierta, ¿no? Por esa prudencia, digamos. Después en privado les mostraremos a los alumnos algunos materiales que tenemos por ahí. David, por favor. Bueno, después de este crudo empezar en los medios de comunicación, ¿cómo siguió esta parte ya en el estado de Hidalgo? Pues yo me vengo para el estado de Hidalgo en octubre, luego al mes siguiente.
Y yo me entero, bueno, yo me vengo además como consecuencia de los sismos. Esto es también algo que es importante, porque donde yo rentaba, pues el departamento se cuarteó, entonces hubo que buscar dónde vivir, y por ahí en la tele estaban anunciando casas aquí en Tizayuca. Entonces yo llego a vivir a Tizayuca, llego ahí en 15 días, había un programa del gobierno federal que se llamaba Descentralización de la Administración Pública, que estaban abriendo fraccionamientos en muchos lugares cercanos al DF, y este fue uno de ellos, el nuevo Tizayuca. Entonces en 15 días yo ya tenía las llaves de mi casa, así de rápido. Me vengo para acá, para Hidalgo, me entero que hay un canal de televisión, que es Canal 3, y pues así, sin más ni más, yo llegué a tocar la puerta de Canal 3 sin ninguna recomendación ni nada, pero sí con la experiencia de un año de servicio social, que afortunadamente es como ustedes aquí lo trabajan, que es algo muy, muy apegado a la realidad, porque vamos, ahí realmente es un canal de televisión. Yo lo que hacía era asistir en la parte de edición o de redacción, a la gente, a los reporteros, a los productores. Entonces era un trabajo realmente el que estaba haciendo, pues, apegado a la realidad. Entonces ya traía esa experiencia de un año, y me dieron aquí la oportunidad, el director de entonces, Medardo Méndez Alfaro, me dio la oportunidad de entrar en el área de edición. Se editaba con una pulgada en Canal 11, aquí ya tenían de 3/4, bueno, también había de 3/4 allá, pero bueno, el formato era de 3/4 de pulgada, y pues con ese empecé yo a editar un lapso realmente muy corto de tiempo, porque mi inquietud era la noticia, ¿no? Era la información. Tuve luego entonces la oportunidad de presentar un proyecto para crear un área de noticias que existía y no. Es decir, ahorita nuestro amigo Adalberto Peralta, a quien conocemos y saludamos cada vez, con mucho gusto, cada vez que no lo encontramos, él era el entonces director de prensa en gobierno del estado, y desde allá se hacía el noticiario de Canal 3. Es decir, no estaba el área de noticias en Canal 3, sino él como director de prensa traía su información, hablaba por teléfono y decía, bueno, pues, denme un minuto de imágenes de carreteras, otro de aguas, porque vamos a hablar del el estiaje, vamos, una orden de edición. Y ya acá en el canal, quien estuviera en el área de edición, Memo Amador o Toño Jaén estaba en ese tiempo en edición, es decir, quien estuviera, ya le armaban la pista, ya llegaba con sus boletines o con la información que iba y venía a dar el noticiario. Entonces yo le propuse al director pues crear un área y que fuera del canal, ¿no? Y así fue como pudimos crear el área, que tuvo al final 5 programas. Uno en la mañana que se llamaba 8 en la columna, que eran las 8 columnas de los periódicos, comentarlas, editorializando un poco, si tú quieres, la información de los periódicos. A las 3 de la tarde el noticiario que se llamaba 3 en la noticia. Luego de 6, 7 y 8 de la noche, avances informativos. El de las 8 de la noche ya el noticiario formal también, que se llamaba El Cierre, y uno más que le añadimos, que con todo esto pues hacíamos otro que nos salía gratis, que era un programa de resumen para el sábado. Entonces lo grabábamos el viernes, el programa de resumen, nos sacábamos los sábados, se llamaba En Síntesis, y así fue como creamos esta barra informativa. Y bueno, me dieron la oportunidad de estar ahí un rato dirigiéndola, hasta pues que cambió la administración, y bueno, pues como cambian las administraciones, luego cambian la gente, los relevos dicen institucionales, y así nos tocó salir de ahí y bueno, caminar por otros lugares en la radio, regresar a Canal 11. Yo tuve la oportunidad, porque nunca me fui, esa es una parte, bueno, de la que más me gusta de mi vida profesional, porque para mí la conducción siempre ha sido como que lo que más me apasiona, en tele y en radio. Nunca me separé de Canal 11, y en el 91 tuve la oportunidad de que me invitaran a regresar a Canal 11 como redactor de noticias internacionales, pero ya trabajando, o sea, ya con cash, ya pagándome. Dije, pues no desperdicio la oportunidad, y me fui. Yo en las mañanas estaba aquí en el área de prensa de la Procuraduría hasta las 2 de la tarde, y a esa hora agarraba yo mi camión y me iba yo a México, a Canal 11. Entraba yo a las 3:30 llegaba yo para hacer el noticiario de las 8 de la noche. Y así estuve unos meses hasta que se dio la oportunidad de concursar por la jefatura de redacción. Se fue el jefe de redacción, y respetuoso mi director de entonces, Eduardo Torreblanca Yax, dijo, bueno, a ver, aquí está la dirección de la jefatura de redacción, entonces, pues, ¿quién quiere entrarle, no? Y no, pues yo levanté la mano, otra compañera igual, tuve la suerte de ganar yo pues que fue una competencia interna, una especie de oposición, pero interna en la oficina. Me dieron a mí la oportunidad, la confianza, y pues me llegó mi nombramiento por parte del director del IPN como jefe de redacción de noticias, y casi simultáneamente
entraba yo de bomberazo a hacer las noticias, porque no llegaba Pedro Ferriz de Col, no llegaba Maite Noriega, Marilena Meneses, Nino Canún, que estaba entonces, y Lalo Gómez ya sabía hacer noticias, ya las había hecho unos años antes, y me metían a mí de repente hasta que me dejaron como locutor titular del noticiario de fines de semana, de sábados y domingos yo era el locutor titular, entre semana iba como jefe de redacción, sábados y domingos iba yo a conducir los noticiarios. Jefe de redacción teniendo ahí a Pedro Ferriz. Sí, a Maite Noriega. Mira, Pedro Ferriz, la verdad, una finísima persona. Bueno, Maite Noriega también no puedo hablar mal de ella, al contrario. Sin embargo, muy dura, muy crítica y los boletines, bueno, más bien el guión que se le entregaba. Luego ella era muy fuerte en su carácter, muy dura. Entonces llegaba y nos la aventaba así de repente, ¿no? Jugando y no. Es de esas bromas que a veces se hacen un poco en serio. Y decía, este guión lo hicieron con máquina Singer, ¿no? En vez de máquina de escribir. Y me hacía observaciones, lo tachoneaba. Y es que teníamos algunas diferencias en cuestiones de palabras, de sinónimos, ¿no? A ella le gustaba de una manera, a mí me gustaba de otra, pero yo siempre le alegaba, bueno, pero no está mal dicho. O sea, el que a ti te guste, en vez de, desde luego, sin embargo, pues está bien, a ti te gusta así, pero no está mal dicho si lo decimos de esta otra manera. Sí, pero es que es más correcto, mira que yo estuve en la BBC de Londres, sí, ya siempre nos aventaba su letanía. Está bien, Maite, ganaba ella siempre por prudencia de un caballero, le decíamos, está bien, Maite, tú tienes toda la razón. Y ahí la dejábamos, ¿no? Pero con los demás compañeros, bueno, con Pedro, con Marilena Meneses, con Nino Canún, o sea, siempre muy respetuosos del trabajo de uno y afortunadamente muy, muy cuates. La naturaleza precisamente del Instituto Politécnico Nacional y del Canal 11 daba mayor libertad precisamente de lo que pudiera ser la televisión oficial. Así es, sí, no, era completamente distinto. Y además, bueno, un ejemplo de la libertad es la línea que maneja Nino Canún, la que maneja Pedro Ferriz, contrapuesta a la opinión del gobierno federal. Nada más para dar contexto de lo que nos mencionabas del naciente Canal 3 y de la barra de noticias, quisiera retomar que en aquel entonces también había un espacio noticioso infantil. Así es. Se llamaba el Noticiero del Cucú. Así es. Lo conducían dos niños de entre 10 y 11 años 12 y 13 años de edad en aquel entonces. Uno de ellos era nuestro amigo Héctor Ortega Zamudio. Sí. Y el otro reporterito que conducía en aquel entonces era tu servidor. Ah, mira. Joel Sánchez, hace 30 años conduciendo noticias infantiles en Canal 3. Es un ejercicio que hoy realiza Eduardo Figueroa, hijo de nuestro amigo Amado Figueroa, así es, que conduce noticias infantiles los días sábados. Pues ya marcó, ¿no? Digo, ya a lo mejor es algo que se contagia, ¿no? Que es como genético. Digo, ya su papá es un amante, además muy profesional del periodismo, y pues, lógicamente en el caso de ustedes, tuyo y de Alma, pues ¿qué se puede decir? No ven otra cosa en su casa sus hijos más que comunicación, ¿no? Toman, desayunan, sueñan, todo es comunicación. Entonces, y con la familia además, bueno, los abuelos, qué poder decir de don Juan, en fin, digo, es una familia hecha en la comunicación y obviamente pues traen ya el mal en la sangre, ¿no? Pues así fue como estuvo precisamente ese inicio del Canal 3, donde hacía esos pininos. Telma, ibas a comentar. Sí, me llamaba la atención algo, checando algunas entrevistas precisamente. Usted comentaba, en alguna de ellas encontré en internet, que decía que así como se le da, porque hay formación precisamente para los locutores, que no solamente se le da la oportunidad a la gente que estudia comunicación, sino también, por ejemplo, a contadores, a arquitectos, gente especializada que también puede estar frente al micrófono. Ah, claro. Y me llamaba mucho la atención porque, así como es usted de concreto, me llama la atención cómo habla de noticias y vibra, ¿no?, al momento de platicar esas historias. ¿Por qué darle esa oportunidad a un comunicólogo, darle la oportunidad a una persona que tal vez no tenga la profesión? Bien, a lo que yo me he referido cuando he comentado esto es que la comunicación, mira, es una actividad tan noble que a veces no requiere permiso, y eso a veces está mal también. Lo comentábamos hace un momento por Face, ¿no? Cómo a veces las instituciones que dan los títulos muchas veces no los respetan, y eso es algo que brinca. Porque, por ejemplo, si tú quieres ejercer como abogado, lo primero que te piden es un título de abogado para entrar
a la sala penal, o sea, trabajar en estas partes legales, pues, o si quieres ser arquitecto, siempre te van a pedir un título, o médico. Y en cambio en el área de la comunicación es un área muy noble en ese sentido, en donde muy generosa. Pues muy generosa, mucha gente puede estar dentro del área sin tener un respaldo como licenciado en comunicación. Pero yo a lo que me he referido es que en el área de la locución particularmente, sí es un área como que para todos. ¿Por qué? Porque la radio no está necesariamente hecha por comunicadores o por comunicólogos. La radio está hecha por mucha gente que sabe. Es decir, yo creo que la característica o el primer requisito es saber de lo que tú vas a hablar, conectar tu cerebro con la lengua y entonces decir cosas inteligentes. Porque digo, para decir cosas incoherentes, pues ahí tenemos mucha radio comercial y muchas estaciones, incluso no necesariamente comerciales, de mucho tipo, en donde esto sucede, ¿no? Yo creo que la radio está conformada por una barra programática muy diversa, en donde lo mismo tenemos programas médicos, que programas de orientación psicológica o de legal, o qué sé yo, ¿no? En todos estos programas, o los noticiarios, que son una especie de revista de muchos temas, en donde el comunicólogo pues no puede saber de todo, no está obligado a saber de todo, lo que sí está obligado es a informarse, como por ejemplo en este caso tú lo haces de investigar previo a una entrevista, informarse y en un momento dado hacer preguntas inteligentes a quien deba responder sobre esos temas. Entonces así si está por ejemplo el asunto de la influenza y nosotros necesitamos hablar del tema, no nos vaya a pasar como a la maestra que decía la influencia, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿por qué? Porque pues, la maestra no sabía ni por dónde iba el asunto, ¿no? Bueno, creo que estaba en las placas, se acordaba las placas de su carro y dice, creo que por ahí va el asunto. Pero bueno, el chiste es ese, que tú como comunicólogo sí debes de saber hacer preguntas a quienes tienen ese tema. O sea, en este caso tú te sientas a un médico y al médico vas a entrevistarlo sobre esto y debes de hacerle preguntas que la gente se hace, que la gente quiere saber, y lo más inteligente que tú puedes hacer es preguntarle lo que quiera saber la gente. Pero ese mismo médico de repente puede hacer un programa de radio, o sea, si es una persona que sabe. Tenemos por ejemplo a Dayan Pérez, que se llama la chica esta de televisión de Televisa, ¿no? Que hace programas que en mi gusto son cápsulas muy interesantes sobre temas médicos. Entonces, y es médico. Pero ella es médico, por ejemplo, y está haciendo las funciones de una conductora de televisión, para lo cual requiere de una certificación como locutora. Y podría ser hasta Miss México, si quisiera. Además, porque es muy guapa. Sí, me queda. Pero ya como en otra categoría, porque ya está grande, ¿no? Ya no está, como las Miss son como de 18, categoría 22 años. Como tercera generación. Como, ándale. Así como para nosotros. Bueno, para mí tú estás muy joven. Bueno, sin entrar en detalles de la edad, porque eso sí me pone nervioso para mí. Eso. No, pero ya en ese sentido sí te digo, o sea, ella es una conductora, es locutora y además es médico. Y podríamos tomar el ejemplo de ella para hablar de un abogado, que también los hay muy buenos, de arquitectos, de cualquier otra profesión. Es decir, los profesionistas de cualquier índole deben certificarse, debieran también tomar estos cursos de locución, que son buenísimos para cualquiera, vamos, incluso aunque no te dediques toda la comunicación. Ahorita en un ratito vamos a platicar, por ejemplo, de lo que es la respiración diafragmática. Esta te sirve aunque tú estés dedicado a atender una tienda familiar, por ejemplo, o sea, eso nos sirve a todos. Pero bueno, lo importante, decía yo, que sí, cuando son profesionistas, pues siempre la parte de la comunicación no la dejen fuera y la consideren, porque algún día a lo mejor puedan dar cátedra. Es como el caso de los maestros, no todos son maestros como licenciados en educación. Hay abogados, hay médicos que vienen a dar clases a las universidades, ¿no? Pues es el mismo caso. Pero sí es importante que un doctor que venga a dar clases, pues sepa cómo armar una clase, ¿no? Cómo hacer un examen, cómo pararse frente a los alumnos y preguntarles. Pues sería el mismo caso de cuando lo hagan se les puede abrir la oportunidad en cualquier momento, ¿no? Y si no, por lo menos ya tienen esa habilidad para desenvolverse frente al público, tener una buena dicción, hablar bien, decir las ideas bien estructuradas, en fin, ¿no? Responde tu pregunta. Sí, claro que sí. Perfecto, y bueno, platicando precisamente un poco de locución, vamos a escuchar una de las cápsulas que prepara nuestra compañera Telma. Adelante. Y regresamos. Hidalgo tiene historia. Cápsula del tiempo.
En el año de 1951, la Asociación Nacional de Locutores surge con el objetivo de contribuir al mejoramiento moral, intelectual y material de los locutores del país, dignificando así la constitución del gremio y teniendo como principios básicos lograr la capacitación técnica y cultural de sus miembros, reuniendo en su seno a los profesionales del ramo en el país y hacer de la organización un medio a través del cual se fomente a México. Lalo, nos hablabas acerca de la importancia de la colegiación, de la certificación, y Telma Rivas ahorita nos comentaba en la cápsula precisamente del surgimiento de la Asociación Nacional de Locutores, que tú presides, la Delegación Hidalgo, que busca precisamente dignificar el trabajo de todos quienes como tú son profesionales de la radio. Todos estos jóvenes que integran Bulbo Radio Experimental y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación hacen radio sumamente profesional, con largo alcance y con mucha dimensión. Danos tu opinión de un proyecto como es este. Bueno, la verdad es que yo reconozco su profesionalismo. Quiero decirte que no es la primera vez que sé de ustedes o que los escucho. Yo durante 15 años estuve trabajando aquí en la universidad, me mantuve cerca y si no mal recuerdo, me tocó venir a la inauguración de Bulbo Radio hace ya más de 10 años, 12 años, 13 años, ¿no? Me tocó estar por acá, porque en ese tiempo justamente en el área, yo dirigía el área de televisión, entonces teníamos... seguramente por ahí deben de estar los registros videográficos de cuando se inaugura este espacio y de algunos otros, porque llegamos a venir, a lo mejor no con tanta frecuencia, pero sí por algún evento o algo llegamos a venir aquí a este instituto y los vimos y hemos seguido la trayectoria y a mí me parece un ejercicio muy bueno en el sentido de que ellos están en contacto con el trabajo profesional. Si bien es cierto, este es un trabajo académico y desde ese punto de vista se les califica, yo creo que para ellos es ya lo más cercano a la realidad, porque vamos, aquí fuera de lo que pueda hacer ganar o no una audiencia, pues ellos están haciendo un trabajo que saben que va encaminado a que los escuchen, porque lo mágico de la radio y de la tele es que a través, en el caso de la radio, de las ondas hercianas, pues tú no sabes cuánta gente esté de aquel lado, ¿no? Y como lo mismo puede ser nada más tu familia, y como puede ser realmente con estos proyectos o con estos alcances de la internet, pues pueden ser millones, ¿no? Digo, hasta el otro lado del mundo donde pueda llegar una terminal de saludos internet. A los chinos que nos escuchan sí, esta pero noche. díselos en chino porque si no te van a entender. Sí, no, y digo, realmente tenemos, y digo, a lo mejor lo decimos de broma, pero tenemos paisanos en muchos lados del mundo y hemos tenido nosotros la oportunidad de saber de gente. Ahora sí que con esa oportunidad que nos da el estar dentro de la Asociación de Locutores, conocemos de estos ejercicios donde gente de otros países pues nos saluda y la única manera que tienen de enterarse, por ejemplo, de Hidalgo es a través de la internet y lo hacen con las estaciones de radio por internet o bien con las frecuencias que ya también transmiten como 98.1 y otras que también suben su señal a internet, ¿no? Pero esa es su forma de contactarse con su estado y saber que si en Mixquiahuala, que si en Juárez Hidalgo está pasando o no algo, es a través de estos medios, ¿no? Hay jóvenes del mundo de Bulbo Radio que cuentan con su licencia de locutor, que forman parte de la Asociación Nacional de Locutores que tú presides, como es Emanuel Mejía Chang, por citar a uno de ellos. ¿Qué deben hacer los chicos que están interesados en alcanzar esos dos objetivos? Bueno, pues lo único que se requiere es documentación. O sea, aquí en este caso, y lo interesante de este ejercicio, y para ella iba yo también, es que, decía yo, los acerca tanto a la realidad que pues ya no requieren de como que de un curso adicional. ¿Para qué, no? O sea, es algo que ustedes aquí están haciendo y que además les costaría, ¿no? Digo, ahí a lo mejor nos podemos brincar un paso de no pasarlos por un curso en donde sí al final se les va a certificar, pero ya les costó una lana de algo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, que pueda hacer toda esta parte de la producción radiofónica, de la locución también, la voz en off, en fin, todo ello. Entonces, lo único es cumplir con los requisitos que nos marca la propia asociación, que son
documentos en original del título universitario, pero vamos a suponer el caso de ustedes, de una constancia certificada por la escuela donde estén ya definidos los grados y las calificaciones y todo, el acta de nacimiento, 4 fotografías tamaño credencial, una carta que da la propia asociación, bueno, en este caso la delegación estatal, donde avala justamente los conocimientos, porque fíjate que hay algo interesante. Nosotros no damos certificados a quienes no demuestran las aptitudes, y eso precisamente por salud del propio gremio. Nosotros en la política que nos ha marcado nuestra asociación y de los radioescuchas, porque lamentablemente, bueno, tenemos muchos ejemplos en la radio comercial y experimental y en todo el país, no solamente aquí, en donde no se ve mucha improvisación y todo esto. Bueno, la culpa, déjenme decirle que la tuvo Salinas de Gortari en su administración federal. Muchos radiodifusores se unieron para decirle que los requisitos eran muy estrictos para poderse certificar, y el examen de aptitudes era muy riguroso también. A mí me tocó hacerlo hace ya muchos años y realmente era un examen difícil. Hablábamos de 300 reactivos en la parte de escrita, y si lo pasabas al día siguiente tenías la oportunidad de presentarte a un segundo examen que era oral, pero que a su vez se dividía en 3, que era cabina, conocimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión y pronunciación de lenguas extranjeras, que estos ya los pasabas como materia, digamos, reprobabas una de estas, pero no te certificaban, sino hasta dentro de 3 meses podías presentarlo como un extraordinario. Que lo acreditaras. Ajá, que lo acreditaras. Y ya solo así podías obtener el certificado. Entonces sí era algo pesado, pero malinterpretó la solicitud del presidente Salinas y dijo, bueno, pues no quieren, entonces vamos a quitarles el examen de aptitudes. Entonces, de ser esto, pasó a ser un mero trámite, ¿no? Que ahora, sin subestimar a nadie, pero cualquier hijo de vecino puede hacer el trámite pagando los derechos y haciendo todos los requisitos, cumpliendo con todos los requisitos, puede hacer el trámite y lo obtiene. Entonces, de ahí que ahora nosotros decimos que hay muchos locutores sin certificado, porque hay quienes como ustedes que ya tienen un trabajo ya hecho, probado, y están haciendo este trabajo de locución, pero no tienen el certificado. Pero también hay muchos certificados sin locutor. Lamentablemente esa es una realidad. Entonces nosotros sí procuramos que quienes vayan a certificarse tengan este conocimiento previo, y nosotros, bueno, avalamos en ese sentido las aptitudes y otorgamos una carta. Todos estos trámites, todo esto, bueno, se lleva ante la Secretaría de Educación Pública, lo hace la propia asociación para evitarles algunos problemas por ahí con luego algunos requisitos, algunos formatos que hay que llenar, no los llenan correctamente y ya perdieron tiempo, ¿no? En ir y en todo este rollo. Entonces, si ellos lo desean, pueden hacerlo de manera personal, por supuesto, pero si lo desean, la asociación se encarga de ayudarles con el trámite, que es algo que ya se hace muy seguido, ya sabemos cómo. Y paralelamente, una vez con el certificado en la mano, ya los afiliamos a la asociación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estar en una asociación? Pues también digo, como para qué me meto, pues, ¿no? Si no sabemos cuál es el chiste. Bueno, el estar colegiado, el estar dentro de una asociación, primero cuentas con el respaldo de una institución que tiene 12,000 gremios en todo el país, que tiene esta trayectoria de 60 años en México, que es la única hasta ahorita reconocida, digamos, oficialmente como agrupación gremial de locutores, y que durante el año realiza varias actividades. Por ejemplo, tenemos congresos nacionales, tenemos congresos internacionales, a los cuales asistimos los miembros de la asociación sin costo alguno. O sea, nosotros ya por el solo hecho de ser miembros, ya podemos formar parte, o sea, estar invitados a estos congresos, que han sido aquí, por ejemplo, en México, han sido en Monterrey, en Veracruz, en Puebla, en Ciudad Victoria, en el Distrito Federal, obviamente, en Villa del Carbón. Son algunos de los lugares donde ya se ha dado el Congreso Nacional, pero al año siguiente se hace un Congreso Internacional. Se creó una Federación Hispanoamericana de Locutores, a la cual, bueno, fuimos miembros fundadores, nuestra asociación, y la presidió por primera vez mi presidenta nacional, Rosalía Buaun Sánchez, y ella se encargó de crear esta red de 15 países, donde ahora tenemos la oportunidad de ir a intercambiar
puntos de vista y trabajo y todo. El primer congreso se hizo en Cuba, luego estuvimos en República Dominicana, en Colombia, y otra vez se va a volver a hacer en Cuba, y esa es otra de las cosas que nos enojan mucho, porque cuando pues tenemos que ir, lo único que hacemos es costear el boleto de nuestro avión, que para el efecto, digamos, estamos casi una semana, entonces pagar el boleto de avión realmente es nada, contra todo lo que tú puedes encontrar allá, porque llegas, te recibe la Asociación de Locutores del país o del estado, hablando de aquí de México, te alojan en un buen hotel, hay alimentación, hay muy buenas atenciones, el congreso por supuesto a nosotros no nos cuesta, entonces tenemos 4 o 5 días de congreso con una muy buena atención, con la posibilidad el enriquecimiento de profesional, poder que es lo principal. tejer esa red, Nosotros tuvimos en Colombia la oportunidad, por ejemplo, de platicar, qué bueno hubiera sido para trabajar, no, pero de platicar con este muchacho que hace, Carlos se llama, que hace el doblaje para Nat Geo y para Discovery Channel, de ese tipo de documentales. Bueno, es uno de varios, pero este cuate es colombiano, lo conocimos y nos estuvo platicando, por ejemplo, cómo trabaja. Entonces, te enriquece mucho, porque no es lo mismo trabajar en México como locutor que trabajar en Cuba, por ejemplo, ¿no? Con el problema que se tiene allá por el tipo de gobierno, o trabajar en Venezuela, ¿no? Entonces, el hecho de que estos amigos, esos compañeros vengan y te platiquen su experiencia y vean cómo la trabajan, o igual no es lo mismo trabajar en México o en Hidalgo como locutor que estar en Ciudad Juárez o en Guerrero ahorita, ¿no? Por ejemplo, donde hay situaciones que a veces el hecho de ser locutor, ser periodista, ser comunicador, te pone en una zona de riesgo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, cómo las van sorteando, cómo las trabajan, es lo que te va enriqueciendo, y al final, bueno, tenemos pues una agenda de compañeros con los que luego nos comunicamos vía Face y no perdemos el contacto, ¿no? Antes de ceder el micrófono a David que quiere participar en algo, quiero destacar que tienes el reconocimiento del gremio, tienes la confianza de tus compañeros locutores, y ello te ha permitido realizar una importante labor que se acentúa de una manera distinta en los últimos meses, que se han creado algunas subdelegaciones regionales en el estado de Hidalgo. Platícanos un poco de ello. Pues mira, precisamente derivado de que hemos ido creciendo, que hemos ido ganando la confianza de los compañeros, es que, bueno, las actividades que hemos realizado aquí, por ejemplo, en el Día del Locutor, hemos hecho algunas conferencias, nos ha acompañado Federico Lamont ya en 4 ocasiones a hacer su programa de ABC Radio, a transmitir desde aquí las 2 horas de programa, las hemos transmitido desde aquí, desde Pachuca, con invitados especiales, obviamente, pues el gobernador, porque ha sido en septiembre, el 14 de septiembre es el Día del Locutor, y el informe del gobernador, bueno, está en esas fechas, y tenemos la oportunidad entonces de, con la información muy fresca de lo que ha venido haciendo el gobernador en su administración, invitarlo y que nos la comparta, y también invitar a otros funcionarios como el secretario de Educación. Se ha hecho un programa interesante, tener un enlace con los migrantes, con la Federación de Hidalguenses radicados en Estados Unidos y con la Secretaría de Desarrollo Social de aquí, que tiene una oficina que los atiende de manera directa, la Oficina de Atención al Migrante en Hidalgo y en el extranjero. Entonces hemos hecho unos ejercicios ahí muy interesantes de comunicación vía Skype, en donde pues ellos los podemos escuchar y preguntan, y bueno, se ha hecho un ejercicio ahí interesante. Entonces todo esto lo hacemos en septiembre y bueno, hemos tenido la confianza, te decía yo, de los amigos, de los compañeros, que no pueden, lamentablemente muchos no pueden venir, porque bueno, tenemos amigos en Huejutla, en Tula, en Tepeji, en el Valle del Mezquital, que pues aunque quisieran a veces les complica. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Bueno, pues vamos a crear una subdelegación para que, así como aquí tenemos la oportunidad de hacer alguna actividad, podamos también hacerla allá. Ahorita, por ejemplo, tenemos ya en puerta 2 cursos o 2 talleres, vamos a definir el término todavía con la Procuraduría, uno sobre el nuevo sistema de justicia penal alternativa y otro sobre el tema de la ley electoral. ¿Por qué es importante que estos cursos los llevemos allá si no son abogados? No, pero sí son locutores, lo que decíamos hace un rato. Nosotros tenemos que saber el tema, lo tenemos que manejar para no cometer errores. Ahorita con la ley electoral, si nosotros omitimos alguna mención o hacemos algún comentario que pueda herir susceptibilidades de algún partido político, de algún candidato, nos podemos meter en problemas de tipo legal, y eso pues tú lo sabes.
podríamos incurrir en una falta que incluso nos retirara del radio o pudiera llegar una sanción a la radio o a nosotros en lo personal. Entonces, aquí la idea es que vaya a la Subprocuraduría de Asuntos Electorales a decirnos, a ver, qué sí pueden y qué no pueden decir. Y el mismo caso con el tema del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Antes, y tú que eres gente de la prensa escrita también, siempre en las notas periodísticas, en la nota policíaca, por ejemplo, se decía, ¿no? Ya muchas veces hasta se señalaba al violador o al asesino o al ratero, ¿no? Corretean al raterillo y no sé qué, cosas ya donde había ya adjetivos que ahora, por ejemplo, si tú los usas... estigmatizaban para siempre. Sí, y sobre todo cuando no tenías nada que ver, ¿no? O sea, que era lo peor del caso. Ya te señalaban después en la calle y sí había una situación ahí social que te afectaba, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya lo prevé la ley, ya hay cosas que tú ya no puedes señalar ahora para los compañeros de los fotoreporteros o reporteros gráficos, por ejemplo, ya no pueden mostrar las imágenes, ¿no? de los detenidos, ¿no? ¿Por qué? Porque son presuntos y a veces también... Entonces, todo ese tipo de situaciones que no las conocemos tan a fondo, bueno, vamos a llevar estas actividades allá. Entonces, creamos, con el número de compañeros que allá fueron pues como 20, los locutores que se juntaron, porque está Super Estéreo, está La Voz de los Atlantes, está Satélite Televisión. Entonces creamos esta. Y acabamos de hacer lo propio en el Valle del Mezquital, con TVR3, con Televisión del Valle, con Radio Actopan, con Radio Ixmiquilpan. Es decir, los juntamos a los compañeros y la creamos, todavía no tomamos protesta allá, porque estamos en este proceso. Primero de certificarlos, porque si no, pues a quién le tomamos protesta, si no cumplimos nosotros con ese requisito de que sean locutores certificados y que además estén afiliados a la asociación, pues no podemos tomarles. Certificar, colegiar y profesionalizar. Esa es la esencia del trabajo que ese estás es el objetivo. Ese es el objetivo. David. Perfecto, bueno, primero que nada reconocerle esta gran labor que hacen Gracias. con la asociación. Y bueno, volviendo un poco a la trayectoria, sabemos entonces ha estado en Radio y Televisión de Hidalgo, en Canal 11 y bueno, ahora al frente de la asociación. ¿Cuál ha sido entonces su mejor y su peor experiencia en el medio? Pues es que la mejor, yo creo que es diario y de verdad va a sonar así como un lugar común, pero la verdad es que la experiencia del periodista se vive diario. Tenemos la fortuna de que todos los días no son iguales. Yo actualmente estoy trabajando en el área de comunicación social de la Secretaría de Educación Pública y aunque el tema siempre es educativo, aún aquí en la universidad fueron 15 años siempre el tema educativo, pero siempre los días son distintos, porque un día tienes la oportunidad de estar en una firma de convenio, mañana estás en una exposición, pasado mañana con la visita de un personaje importante, o que te mandan por agenda o por orden de trabajo a hacer una entrevista. Ahora estamos acá en una sección que se llama Talento Hidalguense, que está muy interesante porque habla sobre los jóvenes talentosos o maestros talentosos que los tenemos aquí en la universidad y en la SEB y en muchos lugares, y que les hacemos una semblanza de su vida, ¿no? Y entonces nos metemos a la intimidad de su formación profesional y de su casa y de su familia, y le sacamos cosas bien interesantes que nosotros pues plasmamos para una colaboración de radio o bien para una colaboración de periódico que sale en El Sol Hidalgo todos los jueves. Entonces, eso por ejemplo nos hace que todos los días sean bien distintos, ¿no? Aunque finalmente si tú te vas al lado del trabajo periodístico, pues sí es lo mismo, te levantas, redactas entrevistas, sales en radio con tu cápsula, en fin, pero en el contenido ya es muy distinto, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que no es cursi por lo que lo digo, pero sí para mí todos los días son muy padres. Sí he tenido experiencias un poquito mejores. He tenido la suerte de entrevistar a gente, pues es que digo, la gente importante puede ser un minero, ¿no? Y ya me ha tocado entrevistarlo 300 metros abajo en la mina La Rica, ¿no? Por ejemplo. Pero también he tenido la oportunidad de entrevistar a personalidades, ¿no? Gente de la política o del deporte. Me tocó entrevistar a varios expresidentes, López Portillo, a Miguel de la Madrid, a Cedillo, a Fox, tuve la oportunidad de entrevistarlos, a deportistas, Soraya Jiménez, a el boxeador, se me fue ahorita su nombre, que fue después funcionario del gobierno del Distrito Federal, Pipino Cuevas, que es hidalguense, por cierto, ¿no? De aquí de Santo Tomás de los Plátanos, se llama una comunidad que está por Apan,
Sí, por de ahí es ¿Así se llama, no es. Suena como. A mí la primera vez cuando me lo dijeron, yo dije, me está queriendo chamaquear, pero no, así se llama. Se llama Santo Tomás de los Plátanos. Ahí es Pipino Cuevas. Y bueno, pues, ¿qué te digo? A Mario Molina, Premio Nobel de Química. Y su familia es de San Agustín Tlaxiaca. Ah, sí, mira, no sabía eso. De San Juan Solís. De San Juan Solís. Bueno, te digo, y así, pero pues siempre gente de las letras igual, bueno, del arte, a José Luis Cuevas, a mucha gente. Y lo que te enriquece mucho también, que es la gente de a pie, ¿no? La gente cuando te toca entrevistar a alguien en la calle y hacer una crónica para radio, para tele o para la prensa escrita, pues también es bien bonito, ¿no? Cuando entrevistas al bolero, cuando entrevistas a la gente en una ceremonia cívica, por ejemplo, de un 15 de septiembre, ¿no? Me tocó conducir eventos para el Canal 3 de ceremonias cívicas o de informes del gobernador, de gobierno, pero estar en la plancha, ¿no? Donde entrevistas a la gente y ves ahí a los señores cargando a los chavitos y con el algodón y ese tipo de notas urbanas, a mí en lo particular, bueno, me gustan mucho, ¿no? Y peores, la verdad es que no podría yo decir, no podría decir cuál ha sido una peor, porque no la tengo como tal, ¿no? O sea, todas han sido muy buenas. La radio es pues así de simple. Sí, exactamente. Sí, todas han sido positivas. Y bueno, antes de irnos a una segunda cápsula que tenemos preparada, ¿cuál es su medio preferido y por qué? Pues a mí la tele me gusta más. A mí, la radio te permite mucho la imaginación y ahora ya en estos tiempos, te permite hacer la radio, una de las características es la inmediatez, ¿no? O sea, la haces desde cualquier lugar a través ahora ya de un celular, ¿no? Pero la tele siempre me ha gustado más por el detalle. La tele siempre en lo particular, bueno, me ha gustado mucho la conducción de noticias, te permite esa comunicación, esa retroalimentación. Cuando sube en Canal 11, por ejemplo, a lo mejor es parte también de la vanidad que el comunicador tenemos, ¿no? O sea, digo, a quién no le gusta que te lean, ¿no? Y que te lo comenten además, que oye, eso que escribiste en tu columna para la hora del café, pues fíjate que sí es cierto, que yo coincido con esto, o que incluso te crees una polémica, que alguien te diga, ¿sabes qué? Pues no coincido contigo. Entonces, esa vanidad bien entendida, yo creo que para todos quienes nos dedicamos a la comunicación, pues es algo válido, porque además es cuando amas realmente a la profesión. O sea, yo no lo hago para nada más por salir en la tele, sino por hacer este trabajo en la tele, ¿no? Siempre me ha gustado la conducción de noticias. Cuando estaba yo en Canal 11, una anécdota curiosa es que una vez, yo entonces pues todavía no tenía carro, me acaban de dar la oportunidad de ser conductor de noticias y andaba yo en metro, ¿no? Yo me iba de Tizayuca al Teo, que venía yo a hacer estaba yo en comunicación social aquí en la Procuraduría y tomaba yo mi camión de aquí a México. Entonces me sucedió una vez en el metro, bueno, Canal 11 anunciaba sus programas en el metro, de esos cartoncillos que ponen ahí, y en alguna ocasión estaba anunciado el noticiario de Canal 11, con Eduardo Gómez y Mónica Ramírez. Entonces estaba yo tomado del pasamanos, del tubo, y un señor que estaba a un lado y se queda viendo al cartoncillo y me dice, oiga, ¿qué no es usted? Y iba yo precisamente a hacer mi noticia. Le digo, sí, soy yo. Muchas veces a lo mejor la gente se imagina, no, pues si está en la tele, debe traer por lo menos un buen carro. Guarura. Sí, no, bueno. Entonces, pues no había ni la silla viendo, porque nos hemos mantenido en una línea periodística donde no llega la lana a esas cantidades, sino para vivir, como dijera Benito Juárez, con la medianía que nos permite la honrosa medianía que nos permite nuestro salario, pero fue un detalle bonito, ¿no? El que la gente en la calle te pudiera reconocer y que te pudiera comentar, sobre todo por el medio en el que tú estás trabajando, que ese noticiario lo preferían a otros, ¿no? Porque el Canal 11 siempre se ha caracterizado, aún a la fecha, por esa parcialidad, por esa imparcialidad en la información, ¿no? En sus comentarios, en fin, en su programación en general, ¿no? Perfecto, vamos entonces a nuestra segunda cápsula. Adelante. Hidalgo tiene historia. Cápsula del tiempo. Desde la primer directiva de Luis M. Farías, la Asociación Nacional de Locutores fue creciendo en prestigio a nivel nacional, extendiendo su labor
a la creación de delegaciones en provincia, siendo las de Monterrey y Guadalajara las primeras, y a su vez creando las de Pachuca, Laguna, Tabasco, Ciudad Victoria, Mérida, Tampico, Tuxtla Gutiérrez y Nuevo Laredo, entre las más importantes. En pocas palabras, la Asociación Nacional de Locutores de México ha logrado consolidarse como una institución integral para los profesionales de la voz, contando con connotados locutores, comerciales, maestros de ceremonias, cronistas deportivos y comentaristas especializados en todos los niveles. Estamos de regreso en Personajes de la Comunicación con nuestro invitado Eduardo Gómez Mora, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Hidalgo, nuestros compañeros Telma Rivas y David Padilla. Pues Lalo, realmente es un privilegio escuchar acerca de tu formación, tu trayectoria, el desempeño que has tenido en los medios electrónicos de comunicación, pero sobre todo el trabajo que estás realizando en la asociación y la creación de las subdelegaciones de la Asociación de Locutores en el Estado. Quisiera que nos platicaras un poco, a quien nos escucha a través de Internet y en el sistema de bocinas de Bulbo Radio Experimental, ¿cuáles son los proyectos inmediatos? ¿Hacia dónde va encaminado el trabajo de Eduardo Gómez y el de la asociación? Sí, mira, como te decía, ahorita lo que tenemos que hacer es concretar primero la subdelegación del Valle del Mezquital, con la certificación, afiliación de mis compañeros y la toma de protesta. Ya lo hicimos en Tula y ahora lo que corresponde es acercarles alguna actividad. En este caso, hablábamos ya de algunos cursos. Tú nos estás ahorita comentando también sobre la posibilidad de tener un curso sobre transparencia, que me parece fundamental también para el trabajo que realizamos y que podríamos en el transcurso de este año llevar a estos compañeros. Después sigue la Huasteca. Es decir, también allá tenemos varios medios de comunicación electrónicos en donde hay compañeros que están trabajando y que son muy profesionales y que queremos también, si ellos lo permiten, agremiarlos y poder crear allá una subdelegación de la Huasteca. Y en la zona del Valle de Tulancingo también allá hay compañeros que están haciendo su labor. Entonces, con todo ello, bueno, empezar a llevar estas actividades. Pero, pues evidentemente también tenemos que seguir con las actividades que nos da que nos abre la asociación a nivel nacional, y este año tenemos un congreso. Yo espero que sea el internacional. Hace 2 años se canceló, íbamos a Perú, lamentablemente la compañera de los locutores peruanos tuvo ahí algún problema y dejó la organización a la mitad, ya no se pudo recuperar y desde entonces estamos esperando que se haga el Congreso Internacional. Ya nuestra presidenta nos ha dicho que pueda ser este año en Cuba, están en ese asunto, y si no, por lo menos sería un Congreso Nacional este año. Tenemos como en septiembre, bueno, el Día del Locutor, que es una fecha en la que nosotros entregamos medallas por antigüedad, también reconocemos la antigüedad de nuestros compañeros. Aquí en Hidalgo ya hemos entregado medallas por más de 40 años, José Agustín Mejía, a Guillermo Weber, a Daniel Reyes Lucio, a don Alejandro Wong, fue el que apenas se le acaba de entregar la medalla. En fin, tenemos ya varios compañeros, y por 25 años también, que es como el mínimo, o sea, para poderte recibir, para aspirar a una medalla de la asociación, son 25 años, que ya también tenemos varios compañeros, Ninfa Vargas, en fin, la lista sería muy grande. Mejor les mando un saludo a todos, porque ya hemos entregado también muchas medallas aquí de 25 años, de 40. Y tenemos una presea, que es la más importante que otorga la asociación, que es el micrófono de oro, que el año pasado se entregó a doña Lupita Romero. Podría pensarse, bueno, pues es que quieren quedar bien con el gobierno y todo esto. Fíjate que no, la asociación tiene una característica que es la de reconocerle, es decir, es una presea que se entrega de los locutores a la gente, a los que destacan en algo, ¿no? No es para locutores. Nosotros la entregamos para quienes destacan en el ámbito de la política, del deporte, de las letras, de lo que tú quieras. Pero también es una forma de decir que la radio somos todos, exactamente, ¿no? Quien la hace y es quien una la forma, escucha. Así es, y es una forma realmente de reconocer un trabajo
que en el caso de la señora Lupita Romero, nosotros como locutores lo hemos podido percibir, no nos lo han venido a platicar, hemos estado cerca de los programas asistenciales, por ejemplo, y es un trabajo interesante, se han hecho cosas muy muy buenas que no porque sea gobierno vamos a tener que dejar fuera, o no porque sea un partido político, digamos, en el caso de que le entregáramos a X, no lo haríamos, no, es algo que nosotros tenemos que hacer en ese ánimo de mantenernos imparciales y reconociendo siempre el trabajo de la gente que al final de cuentas pues es nuestra retroalimentación, es decir, nosotros del gobierno y de los partidos políticos y de la empresa y de la sociedad nos retroalimentamos, entonces tenemos que mantener esa línea, ¿no? Y cada año vamos a estar haciendo esta entrega. Este año estamos ya en el análisis de ver a quién le entregamos el micrófono de oro. Hay por ahí, por ejemplo, nombres de deportistas que hemos estado analizando, los que integramos la mesa directiva, y Bulbo Radio puede ser uno de los candidatos. Entonces tenemos que ir viendo trayectorias, tenemos que ir viendo méritos, tenemos que ir valorando todo esto, porque al final de cuentas nosotros proponemos, pero nuestra mesa directiva nacional es quien tiene la última palabra y nos va a decir, está bien, de acuerdo, se lo entregamos a fulano. Y también queremos hacer este año reconocimientos, será el primero que hagamos reconocimientos a locutores pues que se nos han adelantado y que han dejado huella, porque tenemos muchos, fíjate, pareciera que no, la radio aquí en Hidalgo tiene ya muchos años. En el mes de noviembre acaba de fallecer don Mario Ramírez Espinosa, importantísimo. Sí, a él tuvimos la oportunidad de entregarle la medalla Carlos Pickering, afortunadamente fue en vida y fue hace ya varios años, reconociéndole por supuesto su trayectoria. Y bueno, pero tenemos muchos otros, está Carlos Marínez, está don Guadalupe Marínez, perdón, está don Norberto Orduño Covarrubias, en fin, hay muchos. Su papá de Norberto, que ahora en la región ahí es ahora nuestro subdelegado, nuestro vicepresidente allá en la subdelegación de Tula Tepeji. Entonces, queremos también reconocer estas trayectorias, porque precisamente a los compañeros que ahora están en esta formación académica, pues es una forma también de irles mostrando la historia de la radio, ¿no? Es decir, cuando hagamos estas actividades, por supuesto, y los hemos invitado, hemos tenido esa invitación siempre. Cuando hicimos el primer congreso de comunicación, fue con todas las escuelas que tienen la carrera de comunicación. El espacio nos lo abrió CENIES y allá se hizo, y fueron muchos compañeros de aquí a participar de conferencias, de talleres. Dimos nosotros uno, y les iba yo a comentar de esto, de la respiración diafragmática, ¿no? Porque es importante. Decíamos que lo íbamos a comentar, y que es para todos, no nada más para uno que se dedica a dar clases, por ejemplo, para un maestro es importante. Si nosotros no tuviéramos esta técnica dominada en una hora que ya llevamos hablando, pues ya estuviéramos bien desinflados, ¿no? Entonces la técnica de la respiración diafragmática te va a servir para oxigenar tu cerebro, para tener una mayor capacidad de aire, una mayor amplitud torácica, igual para tener más potencia en la voz, y que aunque no grites se te escuche bien, y que tengas suficiente aire para que no al final de cada frase se te vaya la voz y salga un hilito nada más, ¿no? Pero decía yo que esto nos sirve a todos, obviamente quienes trabajamos con el micrófono, cantantes, locutores, comentaristas, qué sé yo, digo a cualquiera, aunque tú te dediques a ser ama de casa, yo creo que es para que les grites bien a los hijos y fuerte, pues estudia la técnica de respiración diafragmática y complementala pues con ejercicios de dicción, de vocalización, que te van a permitir que además todo lo que digas se te escuche claramente y no encimes por ahí las palabras, ¿no? ¿De qué año naciste? 1975, ¿y qué dijo? Entonces, la idea también es un poco en ese sentido de que puedan dominar la técnica y bueno, acompañar ese trabajo tan bonito con una buena voz. Lalo, qué bueno que entregan esos reconocimientos a quien se lo ha ganado merecidamente, porque honrar honra. Así es. Por eso en Bulbo Radio estamos muy honrados de que hayas aceptado estar con nosotros el día de hoy en este espacio Personajes de la Comunicación. A mí no me resta más que agradecerte, reconocerte el interés, la aportación que tu sola presencia le da a esta cabina. Agradezco a quienes nos escuchan. Yo me despido, soy Joel Sánchez, le doy el micrófono a David. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente agradecer a nuestro invitado por haber aceptado y bueno, reconocer todo el trabajo que está haciendo.
Agradecer la sencillez y las porras que nos echó, por cierto, en Face. Yo creo que la sencillez se nota y agradecemos de corazón que... No, hombre, al contrario. Al contrario, como lo dije al principio, la verdad es que el agradecido soy yo y cuando ustedes gusten aquí estaremos para compartir pues algunos otros temas, pero también para abrirles las puertas de la asociación como estudiantes y a través de sus catedráticos que tuvieran esa oportunidad de verlo como una opción, de así como pensamos en dedicarnos a la comunicación organizacional y tenemos al periodismo como uno de nuestros objetivos, que también pensemos en la locución ya como un área profesional a la cual nos podamos dedicar. Y evidentemente ahí las puertas de la asociación están abiertas, dándoles todas las facilidades para que puedan ustedes obtener el certificado y afiliarse y participar pues de todas estas actividades. Muchas gracias, Joel, también por la invitación. Gracias, David. Gracias, Telma. Gracias. Muchas gracias a todos, a Eduardo en los controles. Muy buenas tardes. La historia de Hidalgo se escribe día con día, día con día. Parte importante son los medios de información y sus personajes. Personajes de la comunicación.